Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Lección 7. El día de hoy tenemos la lección número 7. Las Sagradas Escrituras es un libro único. Por favor, apaguen sus micrófonos para no escuchar interrupciones, ¿no? La semana pasada estábamos estudiando la inspiración de las Escrituras, ¿no? Hemos visto cómo la inspiración de las Escrituras viene a ser como un director de orquesta que guía un concierto donde los músicos, aunque tocan individualmente, él los dirige para formar una armonía. Y por eso la inspiración de las Escrituras se muestran cuando a través de todas las Escrituras encuentras una hilación de pensamiento. Hemos dicho que la inspiración de las Escrituras es el soplo de Dios, el aliento de Dios, que convierte una serie de palabras y de textos en palabra viva. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra hasta partir las almas, coyunturas y tuétanos. Entonces dijimos que la inspiración de las Escrituras significa que Dios está detrás de las Escrituras, que Dios está soplando las Escrituras, que Dios está guiando a los autores, que Dios está cuidando la mente, aunque los escritores mantenían su identidad personal. Sin embargo, a pesar de todo eso, la mano de Dios cuidando para que las Escrituras fueran inspiradas y libres de error. Entonces, si la semana pasada estudiamos el tema de la inspiración de las Escrituras, el día de hoy vamos a entrar en el tema de la palabra de Dios. Ahora, el tema de hoy nos va a tocar, vamos a tomar 3 semanas, porque la mayoría de cristianos realmente no tienen ni idea, no imaginan el tesoro que tienen en sus manos. La Biblia es única y eso es lo que vamos a querer demostrar el día de hoy. Vamos a estudiar en las próximas semanas que la Biblia es única en continuidad, es decir, es única en hilación de pensamiento, es única en hilación de los temas que se tocan en la Biblia, armonizan perfectamente a través de todos los libros. A esto se le llama, es única en continuidad, porque no va a haber ningún libro en el mundo que pueda compararse con la Biblia en este sentido. El segundo punto que vamos a tocar es que la Biblia es única en términos de circulación, en términos de distribución, en términos de ventas. En tercer lugar, vamos a ver que la Biblia es única en traducciones. En cuarto lugar, vamos a estudiar que la Biblia es única en supervivencia. La Biblia ha sobrevivido a través del tiempo. La Biblia ha sobrevivido a través de las persecuciones y ha sobrevivido a través de las críticas. Y luego, en el quinto punto, vamos a ver que la Biblia es única en sus enseñanzas, en el área de las profecías escritas, en el área de la historia
y la arqueología, vamos a ver que la Biblia es única y que no ha habido un libro que haya influenciado tanto moralmente en la sociedad como la Biblia. En general, vamos a ver estos 5 puntos que nos demuestran que lo que tenemos en nuestras manos es un libro único, pero absolutamente único por excelencia, y que cualquier ser humano inteligente debería decir: yo tengo que leer ese libro. Por último, probablemente en la tercera semana, vamos a hacer un estudio de todo lo que la Biblia dice sobre sí misma, lo que la Biblia habla, pero acerca de sí misma. Vamos a tomar toda una clase llena de textos bíblicos para que ustedes los tengan y los puedan compartir. El día de hoy vamos a estudiar estos 3 puntos. La Biblia es única en continuidad. La Biblia es única en circulación y distribución. Y la Biblia es única en traducción. Antes de entrar directamente en el tema, yo quiero decirles que todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso el diablo ha perseguido desprestigiar a la Biblia. Y gracias al mal testimonio de muchas iglesias y de muchos pastores, en especial los de la generación actual que nos ha tocado vivir, con toda esta gentuza del movimiento profético, el movimiento de la prosperidad y todo esto, han logrado desprestigiar la Biblia. La gente comenzó a burlarse, a menospreciar la Biblia debido al mal testimonio de esta gente, de esta corriente que empezó hace unos 40 o 50 años. El daño que esta gente le ha causado al evangelio solo se puede concebir brotando del mismo corazón del diablo. Y miren ustedes lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que se hace llamar cristiana, que tienen mega iglesias, pero que han comenzado a predicar un evangelio que lo único que ha hecho ha sido desprestigiar a la Biblia. Ha sido que el mundo, la mayoría en el mundo, cuando hablan de la Biblia ahora, no quieren saber nada de ella, se burlan de la Biblia porque esta gente con sus doctrinas raras, sus doctrinas extrañas, sacándole dinero a la gente, mintiéndoles en cuanto a profecías falsas, etcétera, han hecho que la Biblia sea desprestigiada. Hoy, cuando hablamos de la Biblia, inmediatamente notamos que la gente se pone a la defensiva. En el mejor de los casos, porque en otros las personas se ponen hasta agresivas o burlonas. Entonces tú le empiezas a hablar de la Biblia a alguien y la gente te trata como retrógrado, como anticuado. La gente piensa que la Biblia es aburrida. Y es más, la gente es ignorante. La gente, a mí me lo han dicho en mi cara, me han dicho que la Biblia es un libro escrito por sacerdotes frustrados en el siglo XV. Esto es una aberración arqueológica. Es decir, quien se atreve a decir que la Biblia fue escrita en el siglo XV, sufre de una ignorancia brutal. No tienen ni idea de cuándo fueron escritos, de la cantidad de copias que existen en los diferentes museos y de las copias que datan del segundo, tercer siglo antes de Cristo, ¿no? Especialmente del Antiguo Testamento. Entonces, hay muchísima ignorancia en cuanto a la Biblia y esto no exime a muchos cristianos. Como vuelvo a repetir, estos comentarios a veces es difícil de discutirlos con la gente porque la gente está emocionalmente a la defensiva. El daño que se ha causado al evangelio es tan brutal que a veces la gente está tan a la defensiva que ni siquiera nos da chance de poder explicarles lo que es la Biblia en general. Recuerdo en mi época de universidad,
decir que uno leía la Biblia comenzó a ser considerado como una mentalidad pobre, limitada, hasta arcaica, como que uno se había quedado en el pasado y no había evolucionado. El progreso era la palabra clave en mi época. Y sobre todo el mundo decía que había que tener una mente abierta. Pero ¿para qué había que tener una mente abierta? La idea del concepto de tener una mente abierta era simplemente desplazar los valores morales que nos daba la Biblia para dar cabida a valores muchas veces alejados de la palabra de Dios. Y dice este cuadro hace tiempo atrás, me dijeron que había que tener mente abierta. Lo que hicieron fue llenarla de inmoralidad, rebeldía, desobediencia, falta de respeto, infidelidad, fornicación, mentira, egoísmo, y a eso le llamaron progreso, que había que tener una mente abierta y progresista. Y la idea era destruir todos los valores morales en el alma. Recuerdo un amigo de la universidad que un día me dijo, lo bueno de la universidad es que nos enseñan a pensar. Lo bueno de la universidad es que nos enseñan a pensar. Y entonces yo le contesté, tienes razón. Pensar es una cualidad, pero hay que aprender a pensar, hay que aprender a cuestionar, hay que evaluar con criterio, porque inclusive la ciencia nos dice cosas que no debemos cuestionar, y eso me parecía incorrecto. La teoría de la evolución, por ejemplo, la teoría del Big Bang, si tú te pones a cuestionar esas teorías, inmediatamente se te van encima como si fueras ignorante. ¿Cómo es posible que cuestiones estas doctrinas o estas verdades, cuando no son verdades, son puras teorías? Entonces yo le dije a mi amigo, tienes razón, la universidad nos enseña a pensar, la universidad nos enseña a cuestionar. De repente salió el tema de la Biblia. Y entonces me dijo, yo pienso, y no me dejo llevar por un libro cualquiera. Miren esa frase que él me contestó. Yo pienso. Y por eso no me dejo llevar por un libro cualquiera haciendo referencia a la Biblia. Entonces esto me llamó mi atención porque justamente estábamos hablando sobre tener ese criterio, esa razón para pensar, para cuestionar, para preguntar, para evaluar, ¿no? Y de repente él me contesta que él no necesitaba leer un libro cualquiera porque él pensaba. Entonces yo le pregunté, ¿has leído la Biblia? Y él me respondió, no necesito leerla. Y es interesante porque lo que tenemos acá, o lo que yo tenía en ese momento, era un amigo que creía que él tenía una mente que pensaba, que cuestionaba, que criticaba, que tenía la capacidad de evaluar, pero a la hora de hablar la Biblia me encontré con una persona dogmática que me decía, no necesito leerla. ¿Y cómo si no necesito leerla? ¿Cómo vas a saber si es verdad o no? ¿Cómo niegas algo que no has leído? ¿Cómo niegas algo que no has leído? Pero esto está ocurriendo actualmente en el mundo. La gente no la lee. La gente no lee la Biblia, pero inmediatamente dicen, yo no necesito leerla. ¿Y cómo van a cuestionar lo que hay dentro? ¿Cómo van a preguntarse qué verdad está escrita si no son capaces de leerla? ¿No? Esta respuesta me pareció tan absurda, la respuesta de mi amigo, ¿no? Y especialmente para nosotros que estudiábamos ingeniería. Y entonces yo me decía, ¿cómo puede criticarla sin haberla leído? Eso es tonto. Eso es tener un criterio parcializado. Entonces, usando de una mente crítica,
Yo personalmente comencé a investigar la Biblia. ¿Y qué cosa era la Biblia? ¿Y quién la había escrito? ¿Y por qué la Biblia era tan famosa? ¿Por qué era una mala o una buena influencia en el mundo? ¿Contradice la Biblia la ciencia? ¿O está llena de fábulas? ¿O es histórica? Porque es demasiado fácil negar algo sin ni siquiera haberlo leído. Lo que yo fui descubriendo es que la Biblia es un libro único, absolutamente único, en muchos aspectos. Y naturalmente que tenía que serlo, porque es el mensaje de Dios para los hombres, ¿verdad? Y la Biblia para mí me llama la atención porque la Biblia es el libro más amado y también el más odiado. Nosotros amamos la Biblia, en algunos países odian la Biblia, la queman, te meten a la cárcel por tener una Biblia. Es el libro más buscado, pero también es el libro más atacado. La Biblia es el libro más leído, pero también el más ignorado. Es decir, la gente la lee, pero ignora las enseñanzas. Es el libro más antiguo, pero al mismo tiempo es el libro más reciente. Es el libro más profundo y al mismo tiempo es el más sencillo. Es el libro más defendido y al mismo tiempo el más ofendido. Es el libro más traducido y al mismo tiempo el más perseguido. Es el libro más difundido y el más escondido. Ningún otro libro ha afectado tanto a la sociedad como la Biblia. Si yo uso un criterio científico y me encuentro con un libro así, yo tengo que decir, hay algo en este libro que es especial. ¿Por qué es un libro tan amado y al mismo tiempo tan odiado? ¿Por qué es un libro tan defendido y a la vez tan perseguido? ¿Por qué es un libro tan difundido y al mismo tiempo tiene que ser escondido en tantos países, ¿no? Entonces, cualquier ser humano que tenga criterio, que pregunte, que cuestione, que averigüe, se da cuenta que la Biblia es un libro diferente, que hay algo en la Biblia que lo hace único, que es un libro distinto, ¿verdad? Entonces, cuando yo comencé a descubrir esto, dije, acá hay un hilo que hay que jalar. Hay un hilo que hay que jalar. En ninguna parte del mundo ocurren cosas tan graves en contra de la Biblia. Por ejemplo, yo estuve en una reunión de misioneros alrededor del mundo en el año 2014. Tuvimos una reunión en Turquía, en la ciudad de Esmirna. Vinieron misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera de todas partes en el mundo. Y hay historias que para mí me impactaron. En uno de los países árabe musulmán, había un misionero que nosotros prometimos no revelar su nombre ni revelar el país porque peligraba su vida. Y él nos contó que uno de sus diáconos había cruzado la frontera llevando Biblias. Y lo toparon en la frontera y le abrieron las maletas. Al encontrar las Biblias, ¿saben qué le pasó? Agarraron una olla grande con aceite hirviendo y lo metieron vivo. Les estoy hablando del año 2014. El diácono de este hermano misionero de la Alianza fue frito, literalmente, vivo, en una olla de aceite por llevar Biblias en su maleta.
Y les repito, estamos hablando del año 2014. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que en el mundo se haya asesinado a alguien por llevar un libro del budismo, por llevar algún libro del hinduismo? ¿Algún país en el mundo han escuchado alguna vez que hayan asesinado a una persona por tener un Corán en sus maletas? Pero a este hermano fue asesinado por llevar Biblias en su maleta. Si hay algo que nos tiene que hacer reflexionar es, ¿qué cosa tiene la Biblia? ¿Qué cosa tiene la Biblia que lo convierte en un libro tan amado y al mismo tiempo tan odiado? Un libro tan buscado y al mismo tiempo tan atacado. Vamos a empezar el día de hoy nuestro estudio, y antes que eso quiero compartir con ustedes que mucho del material que voy a compartir yo lo leí en un libro que sería muy bueno que ustedes lo tuvieran. Evidencias que exige un veredicto. La parte de la izquierda es el libro antiguo, el primer libro que yo lo compré, Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell, y luego sacaron una nueva versión, una nueva edición con la carátula de la derecha, que se llama Evidencias que exige un veredicto. Con el tiempo se ha sacado el tomo 2. Yo les recomiendo a ustedes, si no lo tienen, que lo compren. Me parece que acá en Suiza lo venden en Amazon de Alemania, me parece que lo pueden conseguir en Amazon de Alemania, y los que están escuchando desde Lima, probablemente en alguna librería deben encontrarlo y podrían solicitarlo, pero esto debe ser parte de la biblioteca de cada cristiano. Así que vamos a entrar a estudiar el punto número 1. La Biblia es única en continuidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. ¿Escucharon? 1600 años. La Biblia no fue escrita en 3 meses o en 5 años por un conjunto de sacerdotes de la época medieval. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años a través de 60 generaciones. O sea, estamos hablando, si comparáramos con nosotros hoy en día, que estamos en el año 2020, quiere decir que tendríamos un libro en nuestras manos donde hay escritores que empezaron a escribir en el año 400, en el año 500 después de Cristo, en la época de Colón, en 1400, en el año 1800, o sea, que es un compendio de libros escritos a través de 1600 años. Y esto es importante, porque continuidad significa que a través de esos 1600 años y a través de estas 60 generaciones se fue formando lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero aparte de esto, fue escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, es decir, 40 autores de todas las clases sociales. Fue escrita en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto, Jeremías en una celda, Daniel en la ladera de un cerro, Pablo dentro de los muros de una prisión, Lucas mientras viajaban, Juan en la isla de Patmos a donde fue desterrado. Otros escribieron en medio de una campaña militar.
¿no? Y entonces tenemos 1600 años, 60 generaciones, 40 autores, diferentes lugares, diferentes épocas, porque se escribió en épocas de guerra y en épocas de paz, escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde la cumbre del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Escrita en 3 continentes: Asia, África, Europa. Escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. Y lo más interesante de todo es que incluye temas y material controversial y todos armonizan. ¿Entendieron bien? Todos armonizan. Esto es lo impactante. Hemos dicho que la inspiración de los autores de la Biblia puede ilustrarse como un gran director de orquesta, ¿no? Un gran director de orquesta dirigiendo un concierto mientras cada uno de los músicos participa y toca su instrumento en forma individual. De esta manera, deberíamos encontrar a la Biblia como un todo, un gran concierto armonioso de verdades bíblicas que se apoyan unas a otras a través de toda la Escritura. Esta es la maravillosa unidad de la Biblia a la que llamamos continuidad de pensamiento. ¿Se han dado cuenta que un pastor puede predicar desde Génesis hasta Apocalipsis y siempre hay una armonía de pensamiento a través de toda la Biblia? Si yo les predicara de Jesucristo en Génesis como la simiente que se profetiza, que la simiente que va a salir de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, y comienzo a predicar de Jesucristo, puedo predicarles de Jesucristo en cualquier libro de la Biblia. Puedo utilizar Deuteronomio, puedo utilizar Nehemías, Josué, los Salmos. Especialmente en los Salmos se habla tanto del Mesías. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que nos hablan del profeta, del Mesías. Daniel profetizó del Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo hasta la muerte del Mesías, dijo Daniel. Jesucristo lo encontramos en toda la Biblia. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, viene la revelación máxima. ¿Cómo es posible eso en un libro que fue escrito durante 1600 años? ¿Cómo es posible esa unidad de pensamiento a través de 60 generaciones? La salvación. Cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto por medio de Moisés y les enseña que la muerte de un cordero va a cubrir esa casa para que el ángel de la muerte no toque al primogénito, le está diciendo que un cordero va a asumir el cargo, va a morir para que nosotros seamos libres. Estamos hablando del Éxodo y ya estamos viendo la salvación. Y podemos ir el tema de la salvación a través de cada libro de la Biblia. En Levítico se nos da tanto ejemplo acerca de los sacrificios que eran necesarios para cubrir los pecados del pueblo. Cuando vamos avanzando con el tema de la salvación y llegamos al Nuevo Testamento y decimos, wow, la línea de pensamiento, increíble. Si tengo que predicarles del pecado, hermano, no hay un solo libro en la Biblia que no coordine lo mismo, que no coincida del mismo pensamiento cuando hablamos del pecado, del juicio de Dios. Y estamos hablando de un libro escrito por 40 autores diferentes. Pedro, un pescador; David, un pastor que después llegó a ser rey; Josué, un general militar; Nehemías, un copero; Lucas, un médico; Salomón, un rey;
Mateo, un cobrador de impuestos. Gente de todos los niveles, de todos los tipos, de todas las profesiones, y en medio de todo, 66 libros que tienen un solo pensamiento, que hay una línea de pensamiento que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a tener el ejemplo más fácil. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Carlos Guerrero, por favor, si lo puedes leer. Sí, dame un segundo. ¿Ya? (22 a 24). Ya, dice: y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Y de esta manera, en Génesis, el hombre pierde el acceso al árbol de la vida. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 al 14. Si lo pueden leer, Huguito, por favor. Sí, señor, un segundo, por favor. 22, 12, 14. Apocalipsis 22, versículos 12 al 14. ¿Estás ahí, Huguito? He aquí, yo ven. Sí, señor. A ver, ¿Aló? léelo. He aquí, yo vengo pronto. Ay, así está bien, está bien. He No aquí, te escuchamos. yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lo que se perdió en Génesis se recupera en Apocalipsis. Impresionante. Quien escribió Génesis fue Moisés. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. 1600 años de libros escritos y la línea de pensamiento entre todos es única. Hay un autor que se llama Bruce. Este autor escribe lo siguiente. Después de investigar la Biblia, descubrí que a primera vista parecía ser una colección de literatura, principalmente literatura judaica. Pero luego, indagando al respecto de las circunstancias bajo las cuales fueron escritas los diferentes documentos, llegué a descubrir que fueron producidos en un intervalo de unos 1600 años, que los escritores estuvieron en varios países, desde Italia, en el occidente, hasta Mesopotamia y posiblemente Persia. Los escritores mismos eran personas tan variadas que tenían diferentes instrucciones, niveles de instrucción. Y no solamente eso, sino que estaban separados unos de otros por centenares de años y centenares de kilómetros. En sus filas tenemos
reyes, guardias, soldados, sacerdotes, profetas, cortesanos, etcétera, ¿no? Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de estilos literarios. Hay libros históricos, libros de leyes, libros de poesía, libros de parábolas, alegorías, biografías, etcétera. Todo esto, formando una unidad de pensamiento en todo el conjunto. Esto es imposible de hacer con ningún otro libro. Una antología, una compilación, necesita un antologista, es decir, un compilador, pero la Biblia no tuvo nadie que la compilara. Esto es un milagro, escribe Bruce, es un milagro, porque un libro como la Biblia es único en continuidad, en unidad de pensamiento. Hace mucho tiempo atrás, yo encontré a Jesús en cada libro de la Biblia, y lo vamos a leer rápido para que vean ustedes cómo Jesús aparece en cada uno de los libros de la Biblia. En Génesis, el Creador y el Redentor. En Éxodo, el Cordero de la Pascua. En Levítico, el Sumo Sacerdote. En Números, agua en el desierto. En Deuteronomio, el Profeta Mayor. En Josué, el comandante del ejército de Jehová. En Jueces, el gran juez que nos libera de la injusticia. En Ruth, nuestro pariente redentor. En Primera de Samuel, el Mesías, profeta, sacerdote y rey. En Segunda de Samuel, el rey de la gracia y del amor. En Primera de Reyes, un gobernante mayor que Salomón. En Segunda de Reyes, el poderoso profeta. En Primera de Crónicas, la descendencia de David que viene a reinar. En Segunda de Crónicas, el rey que reinará eternamente. En Esdras, el sacerdote proclamando libertad. En Nehemías, el que restaura a su pueblo. En Esther, el protector de su pueblo. Job, el mediador entre Dios y el hombre. En Salmos, Él es nuestra canción, Él es el buen pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Jesús es el significado para la vida. En Cantar de los Cantares, Jesús es el esposo fiel, el esposo amado. En Isaías, el siervo sufriente. En Jeremías, el Mesías que llora. En Lamentaciones, el profeta que gime. En Ezequiel, el Hijo del Hombre. En Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, el esposo fiel de una esposa infiel. En Joel, el Espíritu de Dios. En Amós, el que lleva nuestras cargas. En Abdías, nuestro Salvador. En Jonás, él anhela la salvación aún de los malos. En Miqueas, quien arroja nuestros pecados en el mar del olvido. En Nahum, el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías, el Señor poderoso para salvar. En Ageo, el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, el futuro rey de Sión. En Malaquías, el sol de justicia. En Mateo, el Mesías rey. En Marcos, el Mesías siervo. En Lucas, el Hijo del Hombre. En Juan, el Hijo de Dios encarnado. En Hechos, el Espíritu Santo que habita en su pueblo. En Romanos, Él es nuestra justicia. En Primera de Corintios, Él es el poder y el amor de Dios. En Segunda de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es nuestra vida. En Efesios, Él es esposo de la iglesia. En Filipenses, el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Él es en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, nuestro inminente Rey venidero. Primera y Segunda de Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres.
En Tito, Él es el pastor fiel. En Filemón, el amigo de los oprimidos. En Hebreos, nuestro sumo sacerdote. En Santiago, el sanador de los enfermos. Primera y segunda de Pedro, el príncipe de los pastores. Primera, segunda y tercera de Juan, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En Judas, el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿No les parece esto maravilloso? Jesús a través de toda la Biblia. La unidad de pensamiento de 40 autores diferentes, a través de 60 generaciones, a través de 1600 años, hacen de la Biblia un libro único. No hay ningún otro libro en el mundo ni en la historia de la humanidad que se pueda comparar a la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. ¿Se dan cuenta lo que tenemos en nuestras manos? O sea, es impresionante. La Biblia es impresionante. Esto hubiese sido posible solo si una mente maestra hubiese estado detrás, guiando y recopilando libros que coincidieran en sus ideas y en todos los temas controversiales, ¿no es cierto? Pero a través de 1600 años, ¿quién puede hacer esto? Cualquier ser humano inteligente debería decir, este es un libro que debería leer. Definitivamente. Y aquí no estamos hablando de versículos bíblicos, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de hechos concretos sobre la Biblia. Un libro escrito a través de 1600 años por 40 autores diferentes, 60 generaciones, escrito en diferentes lugares de la tierra, en diferentes idiomas, y que coinciden en toda la línea de pensamiento, llevando la salvación para los hombres, el pecado, al Mesías. Eso, hermanos, hace de la Biblia un libro absolutamente único, en continuidad, en línea de pensamiento. Aprendamos a valorar el libro que tenemos en nuestras manos. El punto 2. La Biblia también es única, es un libro absolutamente único en términos de circulación. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro de la historia de la humanidad. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia. No hay, absolutamente no hay ningún libro que alcance o comience siquiera a compararse a la Biblia en términos de circulación y distribución. Inclusive, debemos entender que el primer libro formal que se publicó fue la Vulgata Latina, que se imprimió en la prensa de Gutenberg en Alemania. Hay un estudioso que dice, alrededor de hace unos 30, 40 años atrás, la Sociedad Bíblica Británica, para cumplir con las demandas de material de la Biblia, le era necesario publicar una copia de la Biblia cada 3 minutos. Cada 3 minutos para poder alcanzar la demanda. Les voy a enseñar un cuadro. Esto solamente de los años 2015 al 2019. Miren ustedes. 1.800 millones de copias impresas. Solamente en estos 4 años, 2015 al 2019. 1.800 millones de copias impresas. Biblias,
184 millones. Nuevos Testamentos, 68 millones. Y porciones de la Biblia, 1.600 millones. A la mano derecha van a encontrar ustedes por continente. En América del Norte, solamente en esos 4 años se distribuyeron 16 millones de Biblias. En América del Sur, 68 millones de Biblias. En Europa, 29 millones. En Asia, incluyendo Rusia, 48 millones. En África, 35 millones. En Oceanía, 3 millones. No hay un libro en la Biblia que tenga tanta distribución ni venta de la Biblia. ¿Se imaginan? Le voy a enseñar Pregunta. más. Pregunta. ¿Sí? Tú mencionaste 1.800 millones, pero ¿de qué? Porque son 184 millones de Biblias. Esos 1.800, ¿a qué se refiere? ¿La sumatoria de...? 1.800 millones de copias impresas. Abajito dice, Biblias, 184 millones. Nuevos Testamentos, 68 millones. Y porciones de la Biblia, por ejemplo, solo el Evangelio de Juan, solo el Evangelio de Mateo, 1.600 millones. Por eso, 1.800 millones de copias impresas. A la mano izquierda están los datos. Sumatoria de todo. Ok, gracias, disculpa. Ok. Y ahora quiero que vean este cuadro. Los 10 libros más vendidos de los últimos 50 años. Los 10 libros más vendidos de los últimos 50 años. Puesto número 10. El diario de Ana Frank. 27 millones de copias. ¿Conocen ustedes el diario de Ana Frank, no? De la niña que protegía a los judíos durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Luego, en puesto número 9, Piensa y crece como millonario, de Napoleón Hill. 30 millones de copias. ¿Eh? Lo que el viento se llevó, que hicieron una película, 33 millones de copias. Puesto número 7, Crepúsculo, 43 millones de copias. El Código Da Vinci, 57 millones de copias. Lucy, ¿puedes apagar tu micrófono? 57 millones de copias. Puesto número 5, Paulo Coelho, El Alquimista, 65 millones de copias. Puesto número 4, El Señor de los Anillos, 103 millones de copias. Puesto número 3, Harry Potter, con toda su serie, ¿no? Porque son varios libros. 400 millones de copias. Puesto número 2, el libro rojo de Mao Zedong. 820 millones de copias, solo que aquí no fueron vendidas, sino fueron impresas a la fuerza por el gobierno rojo comunista de chino y obligó a la gente a leerla. Es decir, la gente no la leyó porque quiso, sino porque los obligaron. Cuando uno lee todos estos libros y tú ves la cantidad, por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, El Código Da Vinci, El Alquimista de Paulo Coelho, ¿no te dice esto? Dices, ¿sabes qué? ¿Debería leerlo? ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿no?
El alquimista de Paulo Coelho, 65 millones de copias. Ese es un libro que deberíamos leer. Hay tanta gente que lo ha leído, que uno en su corazón dice, caramba, yo debería leer este libro, ¿no? Lo que el viento se llevó, bueno, vimos la película, o la saga El Crepúsculo, o el diario de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Todos estos libros que se han vendido ponen en el corazón de cualquier ser humano inteligente decir, caramba, por lo menos debería leerlo por cultura, por cultura. Y en el puesto número 1 tenemos a la Biblia con 3.900 millones de copias desde 1950. 3.900 millones de copias desde 1950. Díganme ustedes, un crítico de la Biblia dice, tiene razón, esto no prueba que la Biblia sea la palabra de Dios, pero de hecho muestra de manera muy real que la Biblia es un libro único, único en su continuidad y único en su distribución y venta. Ahora, no es correcto pensar que cualquier ser humano inteligente diría, caramba, este es un libro que debería leer. Y no les estoy hablando como pastor, les estoy hablando como un ser humano cualquiera. Si a mí me dicen que la Biblia es un libro único, en continuidad, porque habiendo sido escrita a través de tantos años, tantas generaciones, tantos escritores, diferentes idiomas, y sin embargo tiene una línea de pensamiento clara, entonces yo como ser humano digo, wow, la Biblia es única, en continuidad yo debería leerla. Y si me dicen que la Biblia es el libro más traducido, más distribuido, más vendido, como ningún otro libro en toda la historia, cualquier ser humano honesto, inteligente, diría, es un libro que debo leer. Sin embargo, mucha gente se burla de la Biblia y muchos creyentes no tienen ni idea de lo que tienen en sus manos. Muchos de ustedes estoy seguro que ni tenían idea de esto. A veces tratamos como simplemente la palabra de Dios y no te das cuenta que en tus manos tienes un libro que es absolutamente único, impresionantemente único. Vamos a entrar al tercer punto. No solamente es única en su continuidad y única en su distribución, pero es única en traducción. Es única en traducción. Les comparto que la Biblia fue el primer libro traducido y se conoce como la Septuaginta. Para las personas de la iglesia, yo les expliqué esto, que es la Septuaginta, es una versión traducida al griego en el siglo III antes de Cristo por orden del rey Ptolomeo II de Egipto para aumentar la gran conocida biblioteca de Alejandría, que después fue quemada. Este rey Ptolomeo quería tener todos los libros, la mayor cantidad de libros posibles, y mandó traer a 70 sabios, expertos en hebreo y en griego, para que tradujesen la Biblia del Antiguo Testamento, la tradujesen al griego. Entonces, esta versión traducida al griego se conoce como la Septuaginta. Es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego popular. ¿Quién la solicitó? Ptolomeo II, el rey de Egipto. ¿Cuándo se hizo? En el siglo III. ¿Quiénes la hicieron? 72 ancianos bilingües, hebreo, griego, y por eso se le conoce como la traducción de los 70. Se le conoce como la Septuaginta o también la versión de los 70, LXX, escribiendo números romanos. Entonces,
Hermano, tú que tienes una Biblia en la mano, debes entender que esa Biblia que tú tienes en la mano, hace muchísimos años, fue el primer libro traducido del hebreo al griego. Se conoce como la Septuaginta. Pero no solamente eso. Miren este cuadro. Estas son las estadísticas de accesibilidad a las escrituras en el año 2021. La Biblia completa está traducida en 717 idiomas. 717 idiomas. No hay un solo libro en el mundo que haya sido traducido a 717 idiomas. La Biblia es única. Ni siquiera el Corán, ni los libros de los hindúes, no hay un solo libro que haya sido la Biblia completa traducida en 717 idiomas. Es más, el Nuevo Testamento ha sido traducido en 1582 idiomas y dialectos. Es decir, hay más traducción del Nuevo Testamento porque estos han sido traducidos a dialectos, más, no solamente idiomas, sino dialectos. Y porciones de la Biblia, solamente evangelios, han sido traducidos a 1196 idiomas o dialectos también, ¿no? En total, se calculan 3495 idiomas con algún tipo de escritura en las cuales está traducida la Biblia, el Nuevo Testamento o una porción de la Biblia. La Biblia indiscutiblemente es por lejos el libro más traducido que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Y en este sentido, la Biblia nuevamente es única, absolutamente única. El libro que ustedes tienen en sus manos, la Biblia, deben entender que es un libro único por continuidad, por línea de pensamiento, por coordinar las ideas a través de 1600 años. Es un libro único. El más distribuido y vendido, el más traducido. Por estas tres razones, la Biblia que tenemos en nuestras manos es única. Sin embargo, no debemos cantar victoria. ¿Y saben por qué? Porque todavía existen 828 idiomas. Estamos hablando de lenguas regionales, dialectos nacionales en diferentes países. Por ejemplo, el Schweizerdeutsch, el suizo-alemán, que nosotros tenemos acá en Suiza, que todavía no tiene traducción oficial de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el suizo-alemán es un dialecto que no tiene reglas. Las personas que escriben en suizo-alemán usan su criterio, su oído, cómo les suena, y lo escriben. El suizo-alemán no tiene reglas gramaticales y por eso no hay una traducción oficial de la Biblia al suizo-alemán. Imagínense ustedes. No hay una traducción oficial. Han habido intentos de traducción, pero todas las Biblias que se usan en la zona alemana es traducción del alemán. El suizo-alemán es uno de los dialectos donde todavía hay que trabajar para traducir la Biblia. Entonces existen 828 idiomas, lenguas regionales, dialectos nacionales, dialectos en diferentes zonas de las selvas amazónicas, de las selvas africanas, por ejemplo, que tienen dialectos en los cuales todavía no se ha traducido la Biblia. Esto nos tiene que abrir los ojos. Nos tiene que abrir los ojos. 1.510 millones de personas no tienen una Biblia completa en su lengua materna.
1.510 millones de personas. De los 7.500 millones que somos, todavía hay 1.500 millones de personas que no tienen una Biblia completa en su lengua materna. Esto es para que ustedes vean, por ejemplo, las entidades como la Asociación Wycliffe, que trabaja traduciendo la Biblia en la selva del Perú y en otras regiones del mundo. Esas instituciones todavía tienen mucho trabajo que hacer. Si alguna vez se cruzan con ellos, apóyenlos, oren por ellos, mándenles una ofrenda, sostengan este trabajo, porque todavía hay 1.510 millones de personas que no tienen una Biblia completa en su lengua materna. El día de hoy hemos estudiado que la Biblia es única en continuidad, es única en circulación, distribución, venta, es única en traducción. La próxima semana veremos que la Biblia también es única en supervivencia, a través del tiempo, a través de la persecución, a través de la crítica, que no ha habido un libro en toda la historia de la humanidad que haya sido tan perseguido. Y cuando yo investigaba esto en la universidad me preguntaba ¿por qué la Biblia es tan perseguida? Y era obvia la respuesta, porque es la palabra de Dios y el diablo se la tiene jurada. Entonces, si yo quiero reconocer dónde está la palabra de Dios, tengo que fijarme en cuál es el libro más perseguido de la historia. Fácil, ¿no? Fácil. Eso me muestra que la Biblia que tengo yo en mis manos es la palabra de Dios y que el diablo no va a dejar de perseguirla porque es el mensaje que Dios tiene para mí. Y además de única en supervivencia, vamos a ver que es única en sus enseñanzas. Vamos a estudiar las profecías que la convierten en un libro absolutamente increíble, único. Frente a la palabra de Dios, Nostradamus es un chupón de bebé. Es impresionante la cantidad de profecías cumplidas y por cumplir que hay en la Biblia. En cuanto a historia, arqueología, la influencia moral en la sociedad, etcétera. Al final, ya la siguiente semana, veremos lo que la Biblia dice sobre sí misma. Espero que el estudio de hoy les haya hecho reflexionar para darse cuenta de lo que tenemos en manos. Yo no me había percatado, pero les voy a mostrar algo. Cuando yo estudié la Biblia y comprendí lo que la Biblia era para mí, y comprendí lo que yo tenía en mis manos, que era un libro impresionantemente único, ¿no? Eso marcó mi corazón y por eso me dediqué a estudiarla y por eso me dediqué a enseñarla y por eso disfruto cuando estoy con la palabra de Dios en mis manos. Pero mis hijos se dieron cuenta de algo. Siempre que yo terminaba un estudio bíblico, hacía esto. Teniendo la Biblia en la mano, yo la cerraba y hacía así. Pasaba mi mano sobre ella, ¿no? Y entonces Hans, que estaba sentado a mi costado, y Mark, me dijeron, papá, ¿tú te has dado cuenta de lo que haces cada vez que terminas un estudio? Yo le dije, no. Me dijeron, tocas la Biblia como si fuera un tesoro. Y realmente creo que es un tesoro. Creo que tenemos en nuestras manos un libro absolutamente único. La próxima semana vamos a ver este punto de única en supervivencia y luego única en sus enseñanzas. Y entonces vamos a darnos cuenta que cuando te encuentras con alguien que te dice que la Biblia es un libro cualquiera, uno ya llora de pena por la ignorancia que tiene delante. ¿Alguna pregunta antes de terminar?
¿Todo está claro? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, pues, oramos entonces y terminamos el estudio por el día de hoy. Luna, a ver, aquí Luna. Pastor, ¿cómo nos Diga. damos cuenta de tantas traducciones que hay hoy en día? ¿Cuáles son las que realmente tienen la palabra exacta del Señor? O sea, digo, yo puedo comprarme una Biblia, Reina Valera y tal, pero tal vez me da mucho miedo las traducciones en sí, porque siento que a veces puede ser que viene un poco cambiada, al estar acostumbrada a estar leyendo siempre a la Reina Valera. Claro, lo que debemos entender es que el texto inspirado por Dios es el original, no la traducción. Las traducciones pueden tener errores porque son traducciones de idiomas. Por ejemplo, tú sabes alemán, ¿no? Y Sí. nosotros tenemos un dicho en español que decimos, no me tomes el pelo. ¿Cómo traducimos eso al alemán? Si yo traduzco al alemán literalmente, no me tomes el pelo, ningún alemán me va a entender. Los alemanes van a decir, ¿de qué me hablas? ¿Me estás agarrando el pelo? No te entiendo. Yo tengo que decir en alemán, no me lleves sobre el brazo. Si du nimmst dich über Arm, significa, no me lleves sobre el brazo, significa, no me tomes el pelo. Entonces, las traducciones pueden tener diferencias y pueden tener errores. Por eso es que tenemos que usar varias versiones de la Biblia. Si podemos aprender el griego, mejor. Los que tengan el sistema Logos instalado, entonces tienen esta capacidad de poder ver las palabras en el original. Pero lo mejor es tener varias Biblias a la mano, diferentes versiones, porque mientras tienes diferentes versiones, te enriqueces más. Naturalmente hay versiones que son las que más nos gustan y las usamos bien, pero siempre es bueno tener diferentes versiones a la mano porque en la variedad de las versiones, las traducciones te pueden mostrar mejor el concepto original. Entonces, todas las versiones que puedas tener son buenas. Tú te acostumbras a una, pero mientras más versiones tienes, más enriqueces tu concepto de la Biblia porque es una traducción, no es el original, ¿no? Así que a mí me gusta mucho la Reina Valera del 60, que es la que uso normalmente, pero cuando preparo mis sermones, tengo en mi computador, tengo el sistema Logos instalado y entonces ahí tengo 5 o 6 versiones diferentes que me permiten estudiar a profundidad el texto. ¿Está bien? ¿La respuesta? Por eso el estar acostumbrada a leer solo la Reina Valera, se me hace incómodo pensar que la traducción de otra me pueda hacer confundir. No sé si sería una posibilidad que pueda publicar lo que son las versiones de las diferentes traducciones o como sea, para tener una idea en cuál a la hora de elegir una diferente a la de la Reina Valera. Una acotación. Creo que aquí nos estamos confundiendo entre traducción y revisión o versión. Las traducciones que aquí hemos hablado han sido en diferentes idiomas, pero Fanicita, tú estás hablando de versiones en español. Sí, exacto. Okay. Eso, perdón. Versiones, sí. Bueno, las versiones que yo tengo a la mano es la Reina Valera contemporánea, la que yo uso es la Reina Valera del 60. Normalmente tengo también la nueva versión internacional como referencia, aunque a muchos no les gusta. Tengo la traducción en lenguaje actual, que es una paráfrasis. ¿Qué más tenemos? Una de las mejores traducciones que yo encuentro es la Biblia Jerusalén, católica, también es muy buena. Entonces, en realidad hay un montón de versiones que puedes utilizar. ¿Ya?
Ok, alguien escribió algo ahorita sobre llegar a equivocarnos con que lleguemos a caer a Biblias de testigos de Jehová o sectas o algo así, leí ahorita, no sé. Sí, bueno, la Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia completamente manipulada. En mi época tenían una carátula verde, ahora no sé si la siguen teniendo, pero si en la primera página dice de los testigos de Jehová, entonces ya tú sabes que estás hablando con una Biblia apócrifa, ¿no? O mormones. O sea, ninguna de estas versiones de los testigos de Jehová, de los mormones, es un libro para usar. Esas son sectas, ¿no? ¿Ok? Sí, por eso decía yo que si sería posible que pudiera publicar una foto en las cuales pueda dirigirnos para no cometer error, pues. Ya. A la hora de querer comprar algo diferente. Claro. Te voy a mandar una lista. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues. ¿Estamos todos listos? Lucy, apaga tu micrófono, por favor. Vamos a orar entonces para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque nos enseñas que tenemos en nuestras manos un libro que es absolutamente único, que vale la pena leer y vale la pena estudiar. Que solo un ignorante no dedicaría tiempo a leerlo. Y aunque mucha gente se cree muy moderna y muy progresista, lo único que reflejan es su ignorancia. Pero no los culpamos a ellos. Culpamos a toda esta gente que por mal testimonio ha logrado que la Biblia sea menospreciada. Enséñanos nosotros a compartir la palabra con otros, a enseñarles a otros, a estudiar la palabra, a meditar en ella. Y gracias otra vez en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, para continuar nuestro estudio de La Biblia es única. Cuídense. Dios les guarde. Gracias, bendiciones. Gracias. Chao, chao. Bye. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.